Bienvenidos todos. Qué bueno verlos. Tengan la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra. En el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 14. Vamos a empezar donde terminamos la semana pasada. Dice el verso 14, capítulo 1 de Hebreos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿no son todos ellos espíritus ministradores o espíritus que sirven, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Pregunta Pablo, o el escritor a los Hebreos. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Espíritu Santo, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te ruego sabiduría para exponer tu mensaje con fidelidad. Controla mi boca, mis palabras, mi lenguaje, y gracias por darme el privilegio de estar en este lugar donde aprendemos de ti. Bendigo tu congregación, bendigo a este precioso rebaño que estudia tu palabra y que han venido con el deseo de agregar conocimiento y sabiduría a su vida espiritual. Gracias por traernos sin novedad y sin ningún problema. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Termina diciendo el escritor a los Hebreos, y se dice escritor porque no se sabe quién escribió esta epístola. Otros teólogos dicen que no es una epístola, sino es un mensaje que alguien escribió para los judíos que estaban en aquel momento pasando situaciones difíciles en Jerusalén. Habían sido judíos que se habían convertido a Cristo y que a causa de su fe en el Señor habían estado siendo perseguidos y despojados de sus propiedades. Porque usted debe entender o debe comprender o quizá debe aprender que cuando la Biblia dice o cuando la tradición dice que todos los judíos lo rechazaron, no es cierto. Una buena parte de judíos aceptaron a Jesús como el Mesías. Por eso fue que tuvo la oportunidad de armar el equipo de judíos, precisamente como sus apóstoles. Aunque usted va a leer que de repente había uno que era griego, otro que era samaritano, otro que era de otra tierra, pero en general todos eran judíos. Felipe era griego, pero no era griego de nacimiento en Grecia, sino que era un judío que había asimilado la cultura griega. Y en aquel tiempo los que asimilaban o los que se habían helenizado, que es la palabra correcta, eran llamados griegos. Por eso es que cuando hay un grupo de griegos nacidos en Grecia que quieren conocer a Jesús por lo que habían oído, eso usted lo lee en un evangelio, fueron con Felipe. Entonces dice que le dijeron a Felipe: queremos platicar con tu maestro, Ahí ya tenemos una distinción. Ellos eran discípulos griegos de sus sabios, pero habían oído hablar del maestro de Galilea, el maestro de Jerusalén, que era Jesús, y entonces tenían interés. Entonces van con Felipe. La pregunta es: ¿por qué con Felipe? Porque Felipe hablaba griego. Y dice la Biblia que Felipe vino y se lo dijo a Juan, porque Juan era el que estaba más pegadito a Jesús. Pero resulta que Jesús no les hizo caso. La pregunta es: ¿sería por mala educación? ¿Sería por segregación? ¿Qué pasó? Que sencillamente Jesús nunca le predicó a los gentiles. Él vino a las ovejas perdidas de Israel. Y Felipe, aunque era llamado griego por cultura, era judío de nacimiento.
En cambio, los otros griegos eran griegos. A ellos les iba a llegar su tiempo cuando Pablo apareciera en escena. Para eso estaban reservados. Por eso la Biblia nos muestra que Jesús no los atendió, sino que se fue para otro lugar. Esto hay que aprenderlo porque muchas veces los enemigos del Evangelio nos pueden decir, pero mire, Jesús era maleducado, no atendió a unas personas que no, hay una razón muy clara. Por eso él dijo varias veces, porque yo he venido a buscar lo que se había perdido. He venido a las ovejas perdidas de Israel. Por eso es que todas estas personas que aparecen arrancando milagros, no es que Jesús se los quisiera hacer. Por eso él le dijo a aquella mujer, mira, para ti no es momento de hacerte milagro. Los milagros son para los hijos, no para los perrillos. Ahí parece ofensivo, pero no, lo que pasa es que esta mujer no era judía, pero la fe, por así decirlo, la fe arrancó el milagro y Jesús le dijo, bueno, vete, tu hija se ha sanado, pero no porque Jesús quisiera hacerlo. Por eso cuando usted ve que Jesús llega a las bodas de Caná, que no era nada israelita ni judía, sino que eran unos amigos de María que invitaron a María y a Jesús, se acabó el vino. ¿Y qué le dijo Jesús a la mamá? No es mi tiempo, no puedo hacerles milagros a ellos porque por así decirlo, mi misión es para el pueblo de Israel y ellos no son israelitas. Pero mira, mi hijo, se les terminó el vino y toda la cuestión. Entonces, estos hebreos son ese remanente que se convirtieron a Cristo y que estaban pensando abandonar la fe. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando se convirtieron al Señor, dejaron de seguir los ritos en el templo, porque el sacerdocio para ellos ya no estaba en el templo, el sacerdocio estaba sobre Jesús. Más adelante vamos a ver el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es lo que Jesús hereda por las Escrituras. Entonces, estos judíos que aceptaron a Jesús, todo esto usted tiene que agarrarlo como una forma para nosotros, que fuimos expoliados, la gente ya no nos quiere, nos desprecian, nos quitan privilegios y todo por el hecho de ser cristianos. En lo personal, a mí me han cerrado cuentas en los bancos, me han cerrado puertas, me han negado ayuda, precisamente cuando pregunto ¿y por qué? Es que usted está asociado a una iglesia evangélica. O sea, por no decirme por ser pastor, porque eso sería discriminatorio y podría quejarme. Entonces, para disfrazar el por qué me cierran cuentas y me niegan ayuda, y ellos lo dicen porque usted está asociado. ¿Por qué? Porque en mi historial aparece, ¿de dónde saca su salario? Pues de la iglesia Visión de Fe. ¿Y qué lugar ocupa ahí? Pues soy pastor. Entonces, con el tiempo, la banca y el gobierno van agarrando todo ese banco de información y dice, a esta persona no le den dinero. Así de sencillo. La persecución está presente. Lo que pasa es que muchos no tienen acceso a ese tipo de información que nosotros tenemos que ver que aquí está ya en Hebreos. Entonces esta gente toma una decisión, que es la que nos toca a nosotros. Abandonamos a Jesús y nos volvemos al judaísmo, que quiere decir reniego de Jesús. La próxima vez que solicite una cuenta en un banco, ¿qué profesión pongo? Ahí está el problema. Si vuelvo a poner que soy pastor, me voy a estigmatizar. Y si quiero conseguir favores, voy a tener que inventarme una profesión. Pero ¿cómo hago para demostrar que soy empleado de una empresa? Tendría que pedirle favor a ustedes que me consigan algo y para justificar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que hicieron ellos. Entrar en conflicto. Ahí entra la epístola, ahí entra el mensaje. Según los estudiosos, fue Apolos quien les mandó esta palabra. Recordemos que Apolos conocía el griego y conocía, dice que era poderoso en las palabras. Entonces en el capítulo 1 empezamos a ver algunas cosas. Terminamos diciendo, es importante concatenar esto con el capítulo 2 que nos toca. No son todos ellos quienes, los malajim, los ángeles, los espíritus ministradores, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir,
por causa de los que heredarán la salvación. Quiere decir, el escritor está diciendo a estos judíos, miren, ustedes no están solos, no se sientan abandonados, no crean que Dios ya les dio la espalda, solo porque el César, en este momento, usted ubíquelo, solo porque su familia, solo porque la cuadra, solo porque el dueño de la casa, solo por, usted póngale lo que le toca, yo le tengo que poner lo mío. Solo porque ellos los persigan y les nieguen favores o sustento, no significa que Dios los abandonó, porque estrictamente hablando, Dios envió ángeles. ¿A quién? A ustedes que han heredado la salvación. No están solos, Dios se ocupa de que ustedes tengan la ayuda necesaria. Por eso ha enviado a los ángeles para que los atiendan a ustedes. Ya con eso, esta gente, que nosotros debiéramos hacer lo mismo, decir, bueno, pues gloria a Dios. Ahora veamos el capítulo 2, verso 1, y usted va a notar la secuencia. Por tanto, ¿qué significa por tanto? ¿Qué significa por tanto? Por lo que acabamos de hablar, de que los ángeles los están cuidando y protegiendo a pesar de cualquier conflicto, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Ahora aquí, lo que hemos oído, recordemos que en este momento no hay nada escrito, todo es oral, boca a boca. Entonces era más, por así decirlo, era más fácil predicar en este tiempo, porque la palabra de Dios que precede el capítulo 1, que es el capítulo 2, que es el capítulo 1, todo venía de boca en boca. Ahí es en donde se cree que este no es un libro, no es una carta, es un mensaje a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Que el Señor ama a su pueblo, que el Señor protege a su pueblo, que el Señor es la bendición para su pueblo. O sea, dicho en otras palabras, mis hermanos, no se desesperen, no se decepcionen, no abandonen el camino, no vuelvan atrás. Y en verso 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, ¿de qué está hablando? De los ángeles que hablaron en el antiguo pacto, los mensajeros del Señor que traían palabra profética. Si por esa palabra, por medio de ángeles, resultó inmutable, quiere decir se cumplió todo lo que ellos decían, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Ahí tenemos una coma. Eso quiere decir, vamos a continuar viendo, pero detengámonos aquí. ¿Qué fue lo que recibió una justa retribución? Pues los pecadores del antiguo pacto. Aquí estamos hablando de la Torre de Babel, del juicio del arca de Noé y todo eso. Si ellos recibieron esa justa retribución por lo que habían oído, porque en el tiempo de Noé no había nada escrito, todo era verbal, todo era oral. Por eso es que tenemos que entender que en la Biblia a veces habla de la ley oral, bueno, es el Talmud, y la otra es la ley escrita. Eso vino después. Entonces sigamos. Si ellos recibieron una justa retribución, ¿quiénes son ellos? Los del diluvio. ¿Quiénes son ellos? Los de la torre. ¿Quiénes son ellos? Los de Génesis 6. Si ellos recibieron su justa retribución, aquí viene la sentencia. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque si ellos perdieron la oportunidad de ser salvos, ¿por qué? Vamos a ver, verso 1, por favor. Porque no prestaron atención a lo que habían oído. Eso está pasando hoy en la iglesia. La gente oye la palabra. No tengamos ídolos, no hagamos lo que el mundo hace, no busquemos otra idolatría, no hagamos lo que el mundo quiere que hagamos, no caigamos en esos pecados. Y esta gente
del pasado que los profetas, los ángeles visitaron y les llevaron esas advertencias, que ellos no prestaron atención. Ahora aquí brinquemos al verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Va comprendiendo que estos judíos estaban a punto de abandonar al Señor Jesús, ¿y qué les iba a pasar? Lo mismo que les pasó a aquellos. Ahí está. Eso quiero que usted me vaya siguiendo, porque la epístola a los Hebreos es fundamental para que nosotros comprendamos lo que es el compromiso que hemos adquirido desde el momento en que nos convertimos a Cristo. Cuando ya terminemos todo esto, vamos a tener que entender, a los tales mejor no se les hubiera hablado, exactamente, no se les hubiera hablado. Todo lo que usted oye en Visión de Fe no son cartas que nosotros les escribimos, es mensaje oral. Entonces, si nosotros no prestamos atención como aquellos a los que les cayó el juicio, el diluvio, el fuego y toda la cuestión que ya vimos, porque no le hicieron caso a los mensajeros, que significan ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros? Y si descuidamos una salvación tan grande. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no fusionarnos con el mundo, de no salir de la iglesia, olvidar todo lo que nos predicaron, porque a nadie se le entrega un papelito con un mensaje individualmente, todo es hablado, exactamente igual que aquel tiempo. ¿Cómo escaparemos? Por eso hay tanto problema de pobreza, de miseria, de juicio, de enfermedad, de COVID, de tantos virus que se levantan de uno, caen al otro, y así es un círculo vicioso, deuda tras deuda. ¿Pero por qué? Porque no estamos prestando atención. Ese es el problema, y eso es lo que está enseñando el escritor a los hebreos. No vayan atrás, porque si aquellos no tuvieron chance de salvación, ¿cómo nosotros vamos a tener esa situación si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor en las parucías de Cristo, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea que estamos viendo que fue de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, hasta llegar a este momento. Verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los del pasado, exactamente, los del pasado. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios. ¿Qué señales? ¿Qué señales? El diluvio. ¿Qué señales? La torre. ¿Qué señales? El fuego. Ahí está, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los ángeles que anunciaron eso. Dios dio testimonio. Lo que les envía a decir, aquí se está cumpliendo. Entonces dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. O sea, mis queridos hermanos, hablándole a los hebreos de este tiempo, no descuide eso, porque de aquí venimos nosotros. Voy a ver si logro traducirlo en mi poca experiencia. Hermanos, Dios nos ha guardado de la pandemia, Dios nos ha cuidado de los virus, nos ha protegido de nuestra congregación. Nadie se murió por la pandemia, murieron o durmieron por vejez, por el tiempo, por lo que usted quiera, pero no por enfermedad. Ninguno de los nuestros se ha ido de nuestra vida, de nuestro lado, por ataque de virus. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Ahora, eso nos debe servir como testimonio de que Dios ha estado por nosotros. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? El Señor ha dado testimonio. La pregunta que Él nos haría sería,
¿Se ha muerto alguno por la pandemia? Pues no, Señor. ¿Aguantó alguien hambre por la pandemia? No, Señor. ¿Se quedaron sin el pago del local? Pues no. Y yo le preguntaría, Señor, ¿y cómo hiciste? Prodigios, milagros, dones. ¿Cuáles esos dones? Se despertó en la congregación un amor que siempre habíamos querido tener para compartir lo que teníamos. Circuló más comida durante la pandemia que antes y después de la pandemia. ¿Sí o no? Ahí está. Dios testificando. Lo que yo les he predicado durante 27 años, se los he cumplido a partir de ese tiempo. Es más, algunos hasta han prosperado más durante la pandemia que antes de la pandemia. Otros cayeron en situaciones difíciles. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque no oyeron, exactamente. Porque no oyeron. Y al no oír, no guardaron la palabra. Ok. Entonces viene el escritor y sigue diciendo en el verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Ahora, ¿qué es escatología? Está diciendo el escritor o en el mensaje, porque Dios no le dio el mundo venidero a los ángeles de los que estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo, recuerde que la Biblia nunca menciona textos, solo dice lo que dice. Para nosotros tendríamos que decir, vamos a Ezequías, vamos a Jeremías. La Biblia no acostumbra a eso, porque da por hecho que estos conocen la Escritura desde chiquitos. Entonces cuando dice, pero uno ha testificado en cierto lugar en la mente de ellos. Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo quizá carnal, pero no abusivo. Porque fíjense, hermanos, que las pupusas de Olocuilta, ¿a dónde se fue su mente? ¿Por qué? Porque usted ya conoce Olocuilta. Así está pasando aquí. Exactamente igual. Por eso es que Pablo y el Señor nunca mencionaron, porque Jeremías 4:22 dice, no dice porque la Escritura dice, porque el profeta dijo. ¿Me estoy explicando? Por eso es importantísimo leer la palabra, para que nosotros sepamos en dónde está. Lógicamente, los escritores de la Biblia, no los escritores, los impresores nos hacen la campaña de decirnos cuál es ese lugar. Hebreos 4:4, o nos mencionan Jeremías o Isaías, pero eso es una, ¿cómo decirlo? Para mí, es una ayuda, porque la mayoría de latinos no leen la Biblia. Entonces hay que ponerles una letrita chiquita para mandarlos allá. ¿Dónde está eso que dice en cierto lugar? ¿Ve? Y aún así ni encuentra uno lo que es Habacuc. ¿Y dónde está Habacuc? ¿Ve cómo la Biblia tiene su sistema de enseñanza que nosotros no hemos captado? Entonces cuando dice, porque uno ha testificado en cierto lugar, ¿en qué lugar? Vamos al verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales con prodigios. Ahora agarramos esto y lo amarramos. Porque uno ha testificado en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que te intereses en él. ¿En dónde está eso? Salmo 8:4. Rapidito, vamos a ver. A ver si nos da tiempo de terminar el capítulo, si no, lo seguimos la otra semana, no se preocupe. Lo importante es que usted aprenda junto conmigo. Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides, pero porque me están ayudando. En mi Biblia y en la suya debe aparecer una letrita chiquita para que yo busque ahí. Pero si no estuviera, yo tendría la obligación de saber dónde está dicho eso, en el Salmo 8:4. Entonces, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O el hijo del hombre para que te intereses en él. Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos.
todo lo ha sujetado bajo sus pies. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor. Pero estos hebreos necesitan saber que el Señor ha recibido las promesas y que ellos son herederos de esas promesas. Recuerde, todo el capítulo empieza que los ángeles fueron enviados a los herederos de la salvación y Él es nuestro Salvador. Sigamos. Porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Analicemos. Porque al sujetarlo todo a Él, al Señor, no dejó nada que no le sea sujeto. Ahí hay un punto. Entonces, ¿qué significa? El César, el gobierno romano que los estaba expoliando, que les estaba quitando todo, ellos estaban sujetos a la voluntad del Señor. Entonces, más de alguno de estos hebreos haber pensado, pero ¿por qué el Señor permite que me quiten mis tierras? ¿Por qué el Señor permite que me hagan esto? Aquí lo vemos ahorita. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Pareciera como que las cosas negativas que nos pasan se salen del control de Dios. No, diga conmigo, no. Porque todo está sujeto a Él. No me gusta decir aún lo malo, porque en Dios no hay nada malo. Pero lo voy a disfrazar, aún lo que no nos gusta. Es permisión de Dios. Él tiene todo sujeto. Verso 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. ¿Cómo lo vemos ahora? Coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos nosotros. Lógicamente, aquí nos va a mandar a su sacrificio. Una pregunta. ¿Cuándo fue coronado el Señor como rey? Vamos a ver. ¿Antes o después de la cruz? Se va a dividir el templo, ¿ah? ¿Cuándo fue coronado? ¿Antes o después? Después de la cruz. Ahí, cuando dice la Biblia, y fue a los cielos, y ahí fue coronado como rey. Si usted quiere ser coronado como rey, como señor, como sacerdote, como señora, tiene primero que pasar un proceso de purificación. Si no, cualquiera. Por eso cuando la Biblia dice que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para ser reyes y sacerdotes, eso implica que debemos ganarnos el título. Él nos llama, pero tenemos que luchar. Entonces sigue diciendo, repitamos el verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior. ¿Cuándo fue hecho? Bueno, pero ¿Jesús es inferior o superior a los ángeles? ¿Qué dice su teología? Es superior, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero el Jesús hombre, el Jesús hombre fue hecho inferior a los ángeles, o sea, Él se despojó de su divinidad, se quitó la corona, se quitó el manto real y se vistió en carne humana y en ese momento se convirtió en un ser inferior a los ángeles. ¿Por qué se lo dicen a estos hebreos? Para que ellos comprendan que Jesús pasó lo mismo que están pasando ellos. Le quitaron sus derechos, lo escupieron, lo abofetearon, lo colgaron en una cruz. ¿Y qué? Y nadie lo defendió. Entonces, lo que está escondido aquí es, ¿y de qué se quejan ustedes? Si Jesús, siendo Dios, se despojó con tal de agradar al Padre, y Él tuvo que sufrir los mismos conflictos que ustedes, y no dijo nada, y cayó, ¿de qué se extrañan, mis queridos hebreos? Está diciendo la carta. Ahora agarremos esto y vengamos a visión de fe. ¿De qué nos quejamos?
Solo porque un cartón de huevos le faltaba a uno y usted va al súper a reclamar que le faltaba un huevo. Aguántese. Le cobraron el cartón completo y le faltaban 2 porque como iba envuelto en celofán no se dio cuenta y ahora va a ir a alegar ahí. Tranquilo, ¿qué te extraña? Va a sacar dinero del cajero y puso que le diera los $500 que mantiene en su cuenta bancaria y solo le dio 400 y agarra al cajero, lo somata, lo patea y le hace así. Tranquilo. Eso no está bonito, ¿eh? Es lo que le están diciendo a los hebreos. Pero la pregunta es, ¿y por qué? Vamos a suponer que es Apolos. ¿Pero por qué, hermano Apolos? Verso 10. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas. Aquí hay 2 niveles, para quien son y por quien son. Llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. O sea, hiciera perfecto el sacrificio a través del padecimiento. Usted no perfecciona, ni yo perfeccionamos nuestra vida si antes no nos aprietan. Cada apretón, por así decirlo, tratemos de ver un mango. Pues apretemos un mango bien maduro. ¿Qué va a pasar con la semilla? Va a salir disparada. ¿Y qué queda? El fruto. Es lo que pasa con nosotros. Un apretón de la mano de Dios, ¿qué saca de nosotros? Lo que no le agrada a Él. ¿Y qué queda? El fruto. Eso está diciendo aquí el escritor. Ahora, ¿pero por qué, hermano Apolos? Verso 11. Todo es una pregunta. Si usted se da cuenta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por tanto? ¿Por tanto? Porque. Aquí ya no es ¿por qué? Que sería interrogación. Aquí es porque. La semántica es importante porque aquí está una respuesta. Porque tanto el que santifica como los que son santificados, ¿qué dice? Todos somos hijos del Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos a nosotros sus hermanos. Entonces estos hebreos, cuando ellos leen esto, cuando lo escuchan, dicen, igual que usted, o sea que antes de que yo lo sufra, ya lo sufrió Jesús. Ahora, la pregunta, ¿y Él tenía por qué sufrirlo? ¿Cuánto más nosotros que sí tenemos por qué sufrirlos? No por qué, sino no porque, sino por qué sufrirlos. Ahora verso 12. Como ya nos llama a sus hermanos y no se avergüenza, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Recuerde que según las reglas gramaticales, el yo primero implica que no debiera suceder, ¿sí o no? A menos que ese yo sea superior en todo. Ahí se permite, que es un recurso literario. En ninguno de nosotros se permite decir yo y mi esposa, no, mi esposa y yo. Pero en este caso, el yo significa el yo soy. El yo soy. Entonces dice, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Padre, yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te voy a cantar alabanzas. Y sigue diciendo, yo en Él confiaré. Y como yo en Él confiaré, yo y los hijos que me has dado, vamos a confiar en ti. Verso 14. Así que, aquí viene otro nivel. Como quien dice, porque por lo que hemos hablado, por lo tanto, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Aquí le está hablando a estos hebreos y por extensión a nosotros. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, el Señor, igualmente participó también de lo mismo, para que Él en su cuerpo anulara el poder de la muerte. Ahora, ¿por qué?
Recordemos que esta gente estaba siendo aprisionada y muchos se sentían morir. Porque ¿quién no se va a sentir morir ante una situación? Lo que pasa es que nosotros no lo podemos imaginar, porque no hemos pasado ni siquiera un ápice de lo que Jesús pasó. Ese es el problema de nosotros como cristianos, especialmente latinos, que vivimos en una cultura en que tenemos cualquier cosa que querramos, aunque sea fiado. Ellos no, ellos tenían cerrado todo. Estaban a punto de sentirse muertos, y entonces el escritor está diciendo, el hermano mayor murió y ya no hay muerte para nosotros, porque él arrebató el poder de la muerte que la tenía el diablo. Sigue diciendo el verso 15, y librar a los que por el temor a la muerte. Así que ustedes que tienen temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. O sea, ustedes han estado pensando en que se van a morir por lo que está pasando, por lo que le estás haciendo. Verso 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles. A los ángeles no los ayuda el Señor. ¿Por qué? Porque ellos no están sufriendo lo que ustedes sufren, sino que ayuda. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Y quiénes eran en ese momento la descendencia de Abraham? Los judíos, las 12 tribus. Ellos eran los descendientes de Abraham. Pero ahora consuélese. ¿Dónde salimos nosotros? Salgamos de aquí y vengamos. Y Pablo dice, porque todo el que es de la fe, a ver quién se recuerda, es hijo de Abraham. ¿Ve por qué hay que conocer la Escritura? Porque aquí está hablando nacionalmente. Nacionalmente, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Entonces estos que eran descendientes de Abraham, nacionalmente suspiraron. O sea que Dios no nos ha abandonado, porque somos la descendencia de Abraham. ¿Se recuerda que los fariseos le dijeron en algún momento a Jesús, nosotros nacimos sin pecado, somos hijos de Abraham? ¿Sí o no? ¿Dónde lo aprendieron? Desde pequeños. Tú eres hijo de Abraham, tú eres descendiente de Abraham. No importa de qué tribu, eran 12, pero no importa, porque las 12 tribus salieron de los lomos de Abraham cuando Jacob procreó a los 12 hijos, que de ahí salieron las 12 tribus, herederos de las bendiciones de Abraham. Pero ahora viene Pablo, y para consolarnos también, diga también, nos dice, porque todo el que es de la fe es hijo de Abraham. Entonces a nosotros nos toca esto. No ayuda a los ángeles, es a nosotros. Verso 17. Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Aquí hay un consuelo. Y ayúdenme. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. ¿Qué significa eso? Semejante a sus hermanos en todo. Exactamente igual a nosotros. Salvadoreños, mexicanos, hondureños, chiapines, gringos, alemanes, que creyeran en Él. Él se hizo semejante a toda la humanidad. ¿Para qué? Vamos a ver el para qué. A fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ahora, ¿para qué era necesario, o voy a decirlo un poquito más estricto, por qué era obligatorio que Dios se vistiera de hombre llamado Jesús y que se hiciera igual a nosotros? ¿Para qué? Por tanto, dice, tenía que ser hecho, pero la pregunta es, ¿para qué? Para que Él me muestre cómo atravesar el valle de sombra y de muerte que Él atravesó. Excepto la cruz. Excepto la cruz. Él pasó hambre. ¿Ha pasado usted momentos de hambre en alguna ocasión? Sí. Seríamos orgullosos de decir, no, yo nunca he aguantado hambre. ¿Nunca ha tenido que comer tortilla con sal en algún momento? ¿Sí o no? ¿No ha tenido que pasar de repente, partir un aguacate en 3 y pasarle a usted la uña? ¿No le ha pasado? Pues a mí sí me ha pasado. Entonces, eso fue lo que pasó a Jesús. Pero la pregunta es,
¿Y me morí de hambre por no tener un aguacate entero? No. Porque aunque habían 10 tortillas, solo un aguacate para toda la familia, pero comimos. Como decía mi mamá, bueno, mis hijos, gloria a Dios, ya comimos. Sí, pero ¿qué comimos? Puro frijol con tortilla y agarraba el queso duro que venden en Guatemala y apenas lo que agarra la uña, medio pringadito de blanco, pero ya teníamos frijol con queso. ¿Alguna vez pasó usted alguna vez así? ¿Y su mamá qué dijo? Vaya, mis hijos, pero usted en ese momento que dice, esto no era comida, mamá, porque usted quería lo de siempre. Pero su mamá tranquila decía, bueno, mis hijos, ya comimos, gloria a Dios, ya cenamos, vamos a dormir y mañana será otro día, ¿sí o no? Entonces, eso pasó, por eso dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Vea esta frase que impacta. ¿Qué dijo Jesús en la cruz entre todas las palabras? Tengo sed. Y le dieron vinagre. Ok, escarbemos un poquito. Necesito amor, necesito un abrazo, necesito alguien que me ame. Y solo bofetadas recibo, traiciones, desprecios. Voy con fulano de tal, mira tú, me prestaría $5. Ay, pastor, consígase 10, me da 5 a mí, 5 a usted. ¿Y a qué palo me arrimé? Tengo sed. ¿Nunca ha tenido usted sed de algo? ¿Y se lo han dado? No. ¿Pero se ha muerto por eso? Ah, ya lo pasó Jesús. Entonces viene Jesús y sabe que usted no tiene dónde saciar esa necesidad. Y como Él ya la pasó y sabe lo que se siente, ¿qué hace? Vamos nuevamente al verso 1. No, perdón, al verso 14. ¿Qué hace? Hebreos 1:14. Vamos a ver. ¿Se recuerdan lo que leímos ahí? No, ya se le olvidó, ya ve. ¿Se da cuenta? Vamos. No son todos ellos espíritus ministradores enviados para traerle a usted lo que necesita, porque ningún hombre se lo ha dado. Entonces, ¿qué hace el Señor? Manda a los ángeles. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él ya lo vivió. Y cuando tuvo sed, ¿qué le dieron? Ah, pues ahí está. Y entonces el Señor, déjeme pensarlo, dice, a mis hermanos no les pueden hacer lo que me hicieron a mí. Y como no hay nadie que les ayude a resolver su situación, voy a mandar un ángel para que les atienda, para que les sirva de mi parte. Entonces aquí viene. Lógicamente, hoy no nos va a aparecer un ángel de aquellos de Apocalipsis, un pie en el mar y el otro en la tierra, con una hamburguesita. ¿Se imaginan la mano de ese ángel, la hamburguesa, qué tamaño tendría? Una tortita de papa, ¿verdad? No, se viste de Edwin, se viste de Marlon, se viste de fulano. El ángel viene y se viste, y aunque ese fulano no quiera, el ángel sí lo lleva, y le dice, dale los $5 que necesita, y el otro dice, Señor, dale, en la mano del ángel lo agarra, le mete la mano en la bolsa, y le saca la ofrenda, y entonces el otro se queda tranquilo, dice, gracias Señor, porque te obligué, porque ellos son enviados por el Señor, porque Él ya pasó. Ahora imagínese, usted no tiene zapatos y nadie le da crédito y nadie, y se acerca su fiesta, su graduación, su cumpleaños. El Señor pasó, Él pasó todo eso, y como Él ya lo pasó, no quiere que a sus hermanos pequeños, porque Él es nuestro hermano mayor, ¿sí o no? A sus hermanos pequeños les suceda eso. Entonces, ¿qué hace? Hacelo al verso 14, me manda algún ángel. ¿Se da cuenta? Ahora tenga cuidado. Ángeles, tráiganme mis zapatos, no le van a hacer caso. ¿Por qué? Porque ellos no obedecen a los hombres, ellos le obedecen solo a Dios. Por eso este verso 14 es vital.
¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados? No dice orados, ni clamados, ni quemados con veladoras, no dice nada. Son enviados, pero porque Él escucha nuestro clamor. Terminamos con este capítulo. Verso 18. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento. ¿Sigue leyendo el resto? Ahí está. Ahora, amarremos. Eso se lo está diciendo el escritor a ellos. Diga conmigo, qué lástima. No, pastor, lo lamento. Porque ellos tenían lo que yo tengo. Y si ellos no sabían que el Señor estaba por ellos, ahora yo estoy viendo que Él está por mí. Y si Él conmigo, pues entonces terminemos. ¿Hay razón para que no lo siga solo porque no le van a dar aguinaldo? ¿Hay razón? ¿Por qué no? Porque Jesús nunca tuvo aguinaldo, pero tuvo al Padre. Y como Él tuvo al Padre y no tuvo nada de eso, ¿qué va a hacer con su jefe que no le quiere pagar el aguinaldo? Le va a torcer el brazo y decir, a mi hermanito sí le paga su aguinaldo. Y el bono 14 porque es chapín. ¿Ya lo vio? Pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hermanos, Hebreos es para nosotros. No es porque seamos hebreos nacionales, sino porque somos los herederos de la salvación exactamente igual que ellos. Padre, muchas gracias por tu palabra, por este consuelo. Ahora vamos entendiendo que este mensaje que tú le mandaste a los hebreos es para nosotros en este tiempo. En este tiempo que peligramos en la calle, que hay tanto abuso por los motoristas, los carros, Señor, que se nos echan encima, pero indudablemente tú nos has guardado. Por eso cada vez que venimos o llegamos a nuestra casa es un milagro que tú has hecho por nosotros. Porque tú sabes la tensión nerviosa que vivimos en estas calles. Tú sabes que al ir al súper no nos va a alcanzar lo que nosotros tenemos, pero tú, Señor, eres tan bueno que tú estás por nosotros y tú eres quien provee, que aún vemos los milagros que con poco dinero compramos mucho para tener, incluso para sembrar, Señor. Muchas gracias por esta epístola que nos consuela, pone bálsamo y nos da la seguridad, como aquellos hermanos, de no abandonar el camino, sino a pesar de eso, seguir adelante. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, bendigo la ofrenda y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén.